No todo reino nace entre aplausos. Algunos se gestan en el silencio de los olvidados. Gisiba y Carandama no eran ciudades, eran llagas abiertas en los bordes del mundo. Y fue allí donde el Verbo no fue predicado, sino encarnado en ternura, que la primera semilla del reino comenzó a germinar. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. Gisiba y Carandama. Cuando el sol se levantaba en el horizonte y la esplendidez de su claridad parecía derramar polvo de oro sobre las tranquilas ondas del Orontes y sobre los jardines encantados y los rumorosos bosquecillos de terebintos y laureles, toda la familia emprendió el paseo matinal hacia los suburbios ya indicados. Noemí, apoyada en Yashua y guiados por el anciano, abrían la marcha en la cual seguían Nebai o Esther con Tirsa y Judá, Faki y los 2 hijos de Judas de Galad. En grupo aparte y para no llamar la atención, iba una media docena de criados con Eliasim y Cipro, llevando cestas de provisiones, pues pensaban pasar allí todo el día. Siguieron la avenida que se dirige hacia el sur, y al llegar al arco triunfal de Epífanes, mandado construir por él mismo para glorificarse en vida, vieron sentado en el pavimento, como un contraste vivo con toda aquella magnificencia, un mendigo harapiento y sucio, que comía ávidamente un trozo de pescado asado y unos mendrugos de pan. Tenía los pies deshechos y desfigurados en tal horrible manera que se veía claramente que había sufrido quemaduras que aparecían ya cicatrizadas. «¿Qué tal tienes tu día hoy, Simón?», le preguntó Simónides, que le conocía de mucho tiempo. «Hoy bueno, amo, porque como, ya lo ves», contestó el mendigo. «Si no molesto, amo, ¿qué hiciste de tu sillón? ¿Cómo es que caminas?». «La majestad de Dios anda por todas partes, para el que tiene fe en su poder, amigo», contestó el anciano deteniéndose. «Los dioses me han olvidado desde que caí en esta desgracia», contestó el mendigo. Yashua con Noemí se detuvieron también ante aquel cuadro, y la buena mujer, cuyo corazón se había tornado aún más piadoso con sus grandes padecimientos, pensaba silenciosamente: «Ojalá que el Mesías tenga piedad de este infeliz mendigo y que cure sus pies deshechos». A Yashua le penetró hondamente este pensamiento y dijo: «¿Ves este arco de triunfo levantado por la soberbia de un hombre, de cuya efímera vida es el único recuerdo que queda?». «Sí, le veo, es magnífico», contestó Noemí. «Es aún más rico que los sagrados pórticos de nuestro santo templo de Jerusalén». «Pues bien, ahí tienes, mujer, al que le mandó construir para eterna gloria suya». Y Yashua señalaba con su índice al sucio y harapiento mendigo. «¡La reencarnación!», exclamó Noemí aterrada. «¡Qué tremenda es la justicia de Dios!». ¿Cuántos esclavos se quemarían pies, manos y rostros para esculpir a fuego el oricalco y todos los preciosos metales y piedras que brillan en este monumento?
exclamó Yashua con dolorosa indignación. Y solo para satisfacer el desmedido orgullo de un hombre, del cual solo queda polvo y ceniza. La justicia de Dios se ha cumplido de la manera que ves. He aquí al gran Epífanes de Seleucia, sentado bajo su arco de triunfo, recibiendo limosna y el desprecio de los humanos. ¿Qué te ha ocurrido en tus pies que así los tienes deshechos?, le preguntó Yashua. Trabajaba en la fragua, amo, y un terrible accidente acabó para siempre con mis pies. Ahora pido limosna. ¿Crees en Dios?, volvió a preguntar Yashua. Yo soy de Gao, sobre el río Níger, pero me crié en Chipre, donde hay muchos dioses. Júpiter el de los rayos, Baco el del vino y de la alegría, Marte el de los triunfos guerreros. No hablo de ninguno de ellos, sino del Dios Padre universal de todo cuanto existe, y providencia viviente sobre todos los seres, contestó Yashua, emitiendo sobre él una poderosa energía. A ese Dios único me refiero. Por él camino yo con mis pies, dijo Simónides. ¿No lo ves? El mendigo parecía estar como suspendido de los ojos de Yashua, que lo miraban con gran piedad. Si el Dios de los hebreos es tan bueno como dices, sí creo. Yo creo en él y quiero adorarle por todo el resto de mi vida. Yashua se arrodilló a su lado, tomó entre sus manos los sucios y desfigurados pies del mendigo y le dijo: Sabe que el Dios de Israel quiere que ande sobre tus pies y en el camino de su justicia y de su amor. Levántate, que en su nombre yo te lo mando. Levántate, levántate. El mendigo dio un aullido como si un dolor agudo le hubiera enderezado los pies, se extendió cuán largo era y luego se levantó. Iba a comenzar a dar saltos y gritos, pero Yashua le dijo: Calla, por Dios, que soy extranjero en esta tierra y no has de ser causa de que me tomen por mago. Busca una tienda y vístete limpio, le dijo Simónides, dándole unas monedas de plata. Luego vente con nosotros a Gisiba, que allí tendrás casa y familia. Y siguieron su camino, dejando al mendigo mudo de asombro, que ni aún acertaba a pensar en lo que le había pasado. Les vio pasar el arco y perderse entre la multitud de gentes que iban y venían, vendedores ambulantes, paseantes que tomaban el fresco de aquella mañana primaveral, más hermosa aún con la belleza de las aguas cristalinas que surgían chisporroteando como granillos de oro a la luz del sol, de los 1000 surtidores de las fuentes que embellecían los jardines a uno y a otro lado de la avenida. Por un fenómeno psíquico muy propio del alma humana, recién entonces le pareció hermosa la vida, entre todas las bellezas naturales y artificiales que le rodeaban. Miró el cielo azul de maravillosa serenidad y le pareció que era un manto suave de seda que le cubría. Respiró a pleno pulmón la fresca brisa que venía de las cumbres vecinas de la Manús y del Casio. Aspiró con ansias el polvo de oro del sol que lo inundaba todo de luz y por fin vio en su mano sucia y enflaquecida las monedas de plata que le había dado Simónides, mientras le invitaba a seguirle hasta el suburbio de Gisiba, donde tendría casa y familia. Una inmensa ola de ternura y de gratitud le inundó el corazón de tal manera que corrió como un loco hacia un lado por donde vio desaparecer a aquel joven de manto blanco que le había dicho: levántate y anda. Lloraba grandes sollozos, llamando la atención de algunos transeúntes que se burlaban de él, creyéndole un loco vulgar. Alguien dijo: pero
¿No es el mendigo del arco del triunfo de Epífanes? Por fin le volvió al mendigo la reflexión mediante las monedas que apretaba en su diestra. Cierto, dijo, que me las dieron para vestirme de limpio y presentarme en Gisiba. Entró en la primera tienda que encontró y luego se fue a los baños públicos, donde recordó, después de muchos años, que también tenía con su pobre cuerpo otros deberes más que el comer y beber. Se vistió con sus ropas nuevas y pensó con alegría en que volvía a ser un hombre entre la sociedad humana. Se asombraba él mismo de que la desgracia y la crueldad de los hombres le hubiesen arrastrado a tal extremo de degradación y desprecio de sí mismo. Nuestros amigos llegaron a los primeros altiplanos de las hermosas montañas entre las que corre el Orontes y vieron de lejos como dos bandadas de gaviotas, las menudas casitas blancas que salpicaban el oscuro follaje de aquella vegetación exuberante propia del país del Líbano. Y Simónides, señalándoles con la mano, les decía: esa es Gisiba y la vecina es Carandama. Como veis, ambas son hermosas y su espléndida situación les promete un gran porvenir. La mayor parte de sus moradores son refugiados de distintos países, víctimas de la dominación romana, que no ha podido ser grande sin dejar rastros de dolor y de sangre a su paso. Todos trabajan en lo que pueden, y hasta los ciegos se dedican a ovillar el esparto para las esteras y los hilos para los tejedores. Subamos por este senderillo. Un enjambre de chicuelos que recogían moras y cerezas le salieron al paso, ofreciéndoles de sus cestillas a cambio de las golosinas de la ciudad. Se observaba a primera vista muchos niños retardados, contrahechos y algunos de aspecto enfermizo. Yasua se fijó de inmediato en un bello rostro de adolescente, de rubios cabellos y ojos azules llenos de inteligencia. Su dueño tenía la espalda cargada de una jiba tan monstruosa que cuando se le miraba desde atrás, su pobre cabeza no se percibía entre los hombros. Y todos le llamaban el Giboso. Su nombre se había borrado en la memoria de todos para quedar solamente el del gran defecto físico que lo abrumaba, llenando de tristeza su vida. Un tierno cariño hacia él se despertó de inmediato en Yasua. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Giboso, contestó el niño. Ese no es tu nombre, le dijo Simónides. A mi madre le llamaba Nelia, y si queréis, llamadme Nelio. La amarga sonrisa con que se expresaba produció una especie de escalofrío. Ya os referiré esa historia que está en el libro rojo, dijo el anciano al joven maestro. Tengo especial interés en él, dijo Yasua en voz baja a Simónides, y luego, acariciando a todos los niños, tomaba de las moras y cerezas que le ofrecían. En la comida del mediodía os daré golosinas traídas de la ciudad, les dijo, mientras su pensamiento, como una corriente magnética poderosa, dominaba completamente la ruidosa alegría de los chicuelos, dejándoles quietos y recelosos. Siendo tú el mayor, dijo al niño giboso, ven con nosotros, y así podrás decir luego a tus compañeros dónde estaremos. Y Yasua le tomó de la mano. Qué pena verle así, dijo Noemí en hebreo para no ser comprendida del niño que hablaba el griego, como la mayoría de las gentes en la ciudad de Antioquía. No lo veréis así mucho tiempo, le contestó Yasua. Le he apartado de los otros, continuó diciendo el maestro, porque la curación de éste causará gran asombro a los chicuelos que le lo repetirán a gritos por todas partes. ¿Pero este solo será curado?, preguntó Simónides. Lo serán todos, pero ninguno causará el estupor que éste, toda vez que los otros no están monstruosamente lisiados. Yo soy médico, dijo al niño inclinándose hacia él. ¿Quieres que te cure? ¿Me sacarás la jiba? Oh, no podrás.
La tengo desde que nací, según me han dicho. Es verdad, dijo el anciano. Yo le conocí de 2 años cuando vivía su madre. Nació con la espina dorsal doblada por las torturas a que fue sometida su madre cuando le llevaba en su seno. Era una preciosa mujer venida de Bitina recién casada, y un tribuno romano de nombre Duilio se enamoró de ella tan locamente que hizo aparecer como ladrón a su marido, metiéndole entre sus ropas joyas de gran valor pertenecientes al legado imperial. El marido era decorador en el palacio del Monte Sulpio, donde aquel residía. El pobre hombre fue sepultado en los profundos calabozos de la ciudadela, y a ella, que era tan hermosa, la obligaba a nadar en las fiestas de Mayouma entre sus cortesanas, pues le taladró la oreja con la lesna sobre su puerta, haciéndola su esclava para toda la vida. Quiso ella escaparse, y el amo la ató doblada sobre una vara de hierro, en forma que la cabeza tocaba con los pies. A los 3 meses nacía este niño, así, desfigurado por la tortura sufrida por su madre. ¿Pero el niño no era hijo de él?, preguntó Yashua. No, y de ahí el furor del malvado cuando se dio cuenta de que la mujer estaba encinta. No me hagáis daño, por piedad, dijo de pronto el niño. Parece que me rompéis la espalda. No temas, Nelio, díjole dulcemente Yashua. Solo deslizo mi mano para curarte. ¿Crees tú en Dios? Oh, sí. Mi madre, que lloraba siempre, me dijo que yo tenía un padre bueno allá, más arriba de las estrellas, y que él cuidaría siempre de mí. Contestó casi con religiosa unción el niño. ¿Y tú llamas a ese padre bueno y le pides lo que deseas?, preguntó Yashua. Sí, y me da cuanto le pido. ¿Nunca le pediste ser curado de tu espalda enferma? Algunas veces sí, cuando los chicuelos malos de la ciudad me arrojaban piedras. Aquí todos me quieren y mi jiba no molesta a ninguno. Pues bien, Nelio, yo te digo que ese Padre bueno que tu madre te enseñó a amar quiere curarte para que seas un hombre útil a tus semejantes. Pareces tener 10 años a causa de tu cuerpo doblado. Mírame a los ojos. Mira el cielo azul, donde brilla tan hermoso el sol que todo lo fecunda, las copas de los plátanos y las palmeras que parecen vecinas de las nubes. Mira, una y otra vez, así, 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 así. Y ahora bendigamos juntos a ese Padre bueno que perfecciona tu cuerpo, para que seas un misionero de su verdad eterna y de su amor soberano. Al mirar el niño primeramente a los ojos de Yashua, que era alto, luego al cielo, a los árboles, fue levantándose suavemente y casi sin sentirlo él mismo. Bajo la suave presión de la mano de Yashua, que era el hilo conductor de la poderosa corriente magnética emitida por él, la espalda doblada se enderezó hasta quedar completamente vertical, y el niño apareció tal como debiera ser un adolescente de 14 años. Me has curado, Señor. Ya no tengo más la jiba. Yo no tengo nada para pagarte, nada. Te serviré como un esclavo.
y el hermoso adolescente cayó de rodillas y se abrazó a Yahshua, mientras Noemí y Simónides hacían esfuerzos para ahogar la profunda emoción que les embargaba. Y el joven maestro emocionado también levantó al niño mientras le decía: ahora no te dejarás ver de tus compañeritos porque ellos no sabrían guardar el secreto y es conveniente que nada de esto se divulgue. Yo le llevaré conmigo a la ciudad, dijo de inmediato Simónides, y allí habrá también un trabajo apropiado para él. Ya llegamos a nuestro pabelloncito frente a la antigua gruta de Gisiba que ha dado nombre a este suburbio. Noemí murmuraba a media voz un salmo de acción de gracias al Dios misericordioso que visitaba con tales maravillas a sus criaturas sufrientes y doloridas de la tierra. Aquellos arrabales de Antioquía tenían su romántica leyenda de edades pretéritas. Cuántas cosas llenas de mística poesía y de mitológicas creaciones pasaban de una generación a otra, como si aquellos hermosos parajes fueran o hubieran sido lugares de encantamiento. Las faldas de aquellos montes aparecían horadadas de grutas grandes y pequeñas. Los frondosos platanares de Orontes se prolongaban hasta allí y los bosquecillos de mirtos, de laureles, de boj y de terebintos formaban verdaderas murallas de eterno verdor. Gisiba y Carandama, según la vieja leyenda, habían sido dos hermanas mellizas, a quienes el rey su padre las condenó a vivir en aquellas grutas en castigo de haber amado a dos hermosos esclavos de las tierras de los hombres rubios con ojos azules, prisioneros de guerra, a quienes ellas habían hecho escapar. Tanto habían llorado las infelices princesas que de su llanto se formaron los dos hilos de agua cristalina que brotaban de una grieta de aquellas rocas. Bien comprenderá el lector que en la antigüedad eran fácilmente creídas las fábulas de las cuales vivía la ignorancia de los pueblos primitivos. Para Simónides, el genio de los buenos negocios, nada esto le había preocupado en lo más mínimo, y si se dispuso a comprar aquellas tierras en la confiscación de bienes de Totmes de Leópolis, príncipe egipcio, fue por pura conveniencia, pues previó un gran porvenir comercial en aquellos suburbios de la Roma oriental, como llamaban entonces a la faustosa metrópoli, gloria que fue de los Seleucidas. Para nosotros, lector amigo, que debemos levantar la vista de nuestro espíritu a más altos y bellos horizontes, podemos averiguar la verdadera historia de aquel monte Casio, cuyas deliciosas quebradas llenas de grutas desempeñaron tan importante papel en los comienzos del cristianismo. En la prehistoria, 8000 años antes de la encarnación del Cristo en la personalidad de Jesús de Nazaret, el monte Casio se llamó Monte Casón, y sobre él edificó la gran fraternidad Cauda, un santuario para refugio de las mujeres que por la ley de la esposa única, promulgada entonces por la Gran Alianza de las Naciones Unidas, quedaba sin el amparo de su esposo, y para que no cayera sobre ellas el estigma de mujeres repudiadas, los copdas crearon aquel honorable refugio donde permanecían en vida de honestidad y trabajo hasta que un nuevo esposo las conducía al hogar. En el tiempo que venimos historiando, se conservaban aún medio sepultadas entre las rocas y la enmarañada vegetación de la gran plataforma superior del Monte Casio, unas vetustas ruinas de las cuales los jornaleros del buen Simónides extrajeron no pocos bloques de piedra que echaron a rodar montaña abajo para utilizarlos en las construcciones que mandó hacer. Y varios autores contemporáneos, entre ellos Ernesto Renan, en su libro Los Apóstoles, hace referencia a las ruinas y a las grutas del Monte Casio. Esta breve digresión
nos perdonará el lector en atención a que la hacemos para probarle hasta qué punto somos escrupulosos en ajustarnos estrictamente a la historia, no solo de la vida humana del Cristo, sino de los lugares y parajes y ciudades donde el niño, adolescente, joven o adulto puso su pie incansable de misionero de la verdad y del amor fraterno. Creemos conseguir así que los lectores le vean como viviendo de nuevo en nuestra tierra, en los mismos parajes que santificó con su augusta presencia de ungido divino, y que no son solamente Jerusalén, Nazaret, el lago Tiberíades, el huerto de los olivos y la montaña del Calvario, los únicos privilegiados con la presencia de Cristo. Las 4 sucintas crónicas que el mundo conoce de su divino Salvador, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, tan solo relatan los 3 últimos años de su vida, dejando en silencio los 30 anteriores, no menos fecundos por el estudio y el apostolado, con que el Cristo preparó el triunfo final de su misión de redentor de la humanidad. Cuando Yahshua con Simónides y Noemí llegaron a la plazoleta cubierta que aparecía a la entrada de Gisiba, a la manera de pórtico frente por frente a la gruta de la leyenda, Judá con Nebai y Faki con Tirsa estaban instalados en los grandes bancos de piedra que rodeaban en círculos la plazoleta, decorada con enredaderas de jazmines y madreselvas, hasta formar verdaderas cortinas en flor, pues era plena primavera. Los pájaros del Líbano, cuya ilimitada variedad en colores y gorjeos son proverbiales, llenaban el aire con su ruidosa sinfonía desde las altas copas de los cedros y los pinos donde ocultaban sus nidos. Hermosa es nuestra Judea, Galilea y Samaria, madre, decía Judá a Noemí, pero no pueden ser comparadas con esto. ¿No será que aquí el paraíso terrenal de que nos habla la Escritura, que relata el poema de Adán y Eva? ¿No será aquí este paraíso? No, hijo mío, contestó Noemí, porque el libro sagrado dice que ese paraíso estaba entre los ríos Éufrates y Tigris, o sea, en la Mesopotamia. ¿Y este adolescente tan hermoso de dónde vino?, preguntó Nebai a su abuelo. Es la primicia de la jornada de hoy, de nuestro Mesías, Rey de Israel, contestó el anciano con manifiesta satisfacción. No me toman desprevenido los acontecimientos, y como mi nieta ha celebrado esponsales, yo me busco otro secretario que me iré preparando yo mismo para cuando tú, hija mía, me dejes vacante el puesto. Todos rieron de la oportuna salida del anciano. Solo Nebai quedó seria, y un subido carmín pasó como una llama por su hermoso rostro. Abuelo, no era necesario anticipar así los acontecimientos, añadió la joven. En voz baja, refirió el anciano la historia de Nelio, el adolescente que hasta hacía pocos momentos era cruelmente llamado el Giboso. Y desde ese momento fue considerado como un nuevo miembro de la familia. Estaban en estos preliminares de la visita a Gisiba cuando llegó a Simónides el intendente, que él tenía para mantener el orden y la armonía en aquella aldea donde todos eran dependientes suyos. ¿Qué ha pasado, buen amo? Que los chicuelos que recogían moras y cerezas allá abajo reclaman al Giboso, que es el director de todos los fuegos, y alegan que lo sacaste de entre ellos y no volvió más. Míralo, ahí lo tienes. El intendente abrió enormes los ojos para buscar la famosa jiba que había desaparecido. Pero como aquel buen hombre era también un buen israelita que leía los profetas y esperaba al Mesías, Simónides le dijo estas solas palabras: la jiba de este niño se ha juntado con mi sillón de ruedas, ¿comprendes? Y han ido a ofrecerle sus servicios a Satanás en los infiernos. No les veremos más por acá.
y con sus inteligentes ojos envolvía en una mirada de inmensa ternura a su señor, rey de Israel, que tenía a su frente. Loado sea Jehová por las maravillas que obra entre nosotros, exclamó el buen intendente. El caso es, añadió, que los chicuelos esperan mi respuesta y cunde alarma entre ellos, porque los de las piernas torcidas las tienen en debidas condiciones y los que sufrían erisipela aparecen como figuras de porcelana. Algo hay que decirles. Dejadme que yo me entienda con ellos, dijo Noemi, traedlos aquí. La dejaron sola en espera de los niños y todos nuestros amigos comenzaron su visita a los refugiados en Gisiba, que Yashua conocía de nombre en el libro rojo de Simónides. Estaba allí representado el dolor en sus más variados y tremendos aspectos, desde el torturado y quebrantado físicamente en sus huesos y en sus miembros, hasta el torturado y deshecho en las fibras más íntimas de su corazón. Casi todos se hallaban bajo las frondosas arboledas que formaban pabellones de verdor por todas partes. Tejedores de juncos, tejedores de esparto, de lana, de algodón, de seda, aquello parecía un enjambre de laboriosas abejas. Todo esto es hermoso, decía Yashua. Sobremanera hermoso. Transformar el dolor en trabajo útil a la humanidad es grande obra, Simónides, amigo mío. Pensad que muchos de ellos, cuyas manos se mueven tan rápidamente, tienen sus pies y piernas destrozados por quemaduras o dislocaduras, dijo en voz baja Simónides. Y casi todos han sido salvados cuando después de torturados iban a ser arrojados a las fieras de los circos para alimentarlas, y que quedasen así olvidados para siempre e ignorados los motivos de esas torturas. ¿Y cómo te las arreglabas para hacer este salvamento?, volvió a preguntar Yashua. Oh, mi señor, el oro es bueno para todo esto, aunque tú digas que nada quieres con el oro. Yo tengo comprados a los guardianes de las fieras, a algunos verdugos y a ciertos gladiadores encargados de dislocar los miembros de las víctimas. Por eso están vivos todos estos que ves. Ahora verás, mi señor, algunos infelices privados de razón que en sus momentos lúcidos han hecho declaraciones que causan escalofríos. Son pocos, creo que 11, y la mayoría mujeres de noble linaje que se volvieron locas, porque en su presencia asesinaron a sus maridos o a sus hijos. De todos estos, el más interesante es aquel hombre de cabellos negros y túnica gris, que está sentado tocando la flauta. Era un príncipe de Listra en la Pisidia, y fue despojado de todos sus bienes después de haber asesinado a su madre en su presencia, quitándole la esposa y muerto el primer hijito de 3 meses, que era toda la familia. Encerrado él en un calabozo en Roma, a donde fue llevado como esclavo, se había dado orden de arrojarlo al circo, porque sus accesos de locura lo inutilizaban para la servidumbre. Su juventud, su belleza física y sobre todo su habilidad para la flauta inspiró compasión a un guardián del circo que me hizo llegar la noticia, y yo se lo compré por 1000 sestercios. Acerquémonos a él, dijo Yashua, que quiero hablarle. Qué hermosa suena tu flauta en esta mañana tan serena, díjole Simónides para iniciar conversación. Como siempre, contestó el loco. Simónides comenzó a hablar con otros y con Judá y Esther, que se acercaban paseando bajo los árboles. Y Yashua quedó solo con el hombre de la flauta, que seguía tocando sin interrupción. Se sentó a su lado en el mismo banco y, haciendo como que escuchaba su música, iba extendiendo la red sutil de su pensamiento y de su amor sobre aquel espíritu ofuscado por el horrible dolor que había sufrido. A su influjo poderoso a la vez, la flauta parecía que se quejaba en dolientes sollozos
y luego sacudida por una tempestad. Sus sonidos eran agudos y temblorosos como si fueran a romperse en una repentina explosión. El silencio y metódico trabajo mental de Yashua fue haciendo su efecto. La melodía se tornaba como en una suave queja de sonidos tan dulces y tiernos que llegaba a parecer un canto materno junto a la cuna de un niño. De pronto soltó la flauta, que cayó al suelo y rompió a llorar en agitados sollozos. «Amigo mío», le dijo el maestro, «sé que sufres. Cuéntame tu pena, que el dolor vaciado en otro corazón es menos terrible». Esa melodía tocaba yo para adormecer mi niño, cuando entraron en mi casa como lobos hambrientos los hombres del Tíber. «¿Eres acaso romano?» «No», le contestó Yashua, «yo soy de Israel, nazareno de Galilea». «También tú eres de pueblo esclavo, y comprenderás bien lo que es la esclavitud de los hombres del Tíber. Yo tenía madre, yo tenía esposa y un pequeño hijito en cuyos ojos me miraba como en un espejo. Mis viñedos y mis olivares daban pan a muchos jornaleros, y no había en Listra otro palacio más hermoso que el mío. Fue herencia de mi padre y a nadie le robé. Mis viñedos y mis olivares eran herencia también. Mis majadas de ovejas y mi rebaño de camellos no eran robados, que eran también heredados de mis mayores. ¿Y me ves ahora? Ni aun la flauta en que toco, ni la túnica que me cubre son mías, pues que fui despojado de todo. Y no sé por qué me dejaron con vida. Pero no, lo sé. Me dejaron la vida porque soy fuerte de físico, y la belleza y gallardía natural de los pisidios les hace aptos para que un amo romano luzca una hermosa y gallarda servidumbre. Pero mis dioses tutelares me tornaron loco para que no me forzaran a servirles como un esclavo. «Cálmate, amigo mío», le dijo el maestro tomándole una mano. «Tu situación es igual a la de muchos que cayeron bajo la zarpa de los invasores, y algunos de los cuales, más atormentados que tú, han podido rehacer su vida y hoy son felices nuevamente. ¿Ves aquel gallardo mozo que lleva de la mano a esa doncella de traje blanco y manto negro? Sí, lo veo. Pues estuvo 3 años condenado a galera como un esclavo del Estado romano. Su padre fue ahogado en el mar, su madre y su hermana sepultadas vivas en un calabozo durante 7 años, y era uno de los más nobles y ricos príncipes de Jerusalén, capital de Judea. Dios misericordioso encontró el camino de hacerle reconquistar lo que había perdido, y pronto será dichoso en un nuevo hogar, pues la joven que le acompaña será su esposa. ¡Ay, dichoso él! Mas yo no puedo recobrar mi madre y mi niño muertos. ¿Y tu esposa? ¿Sabes dónde se encuentra? Se la llevó como esclava a Roma un tribuno que fue gobernador de Iconio. No supe más de ella, y hace de esto 4 años. ¿Sabes el nombre de ese tribuno? Sí, se llamaba Marco Fabio, a quien las furias del Averno confundan con el pantano. ¿Y tú cómo te llamas? Jefte de Listra. Yashua tomó anotaciones de todos estos datos y luego dijo a su interlocutor: Jefte, yo soy médico de los cuerpos y de las almas enfermas. Tu alma sufre una agonía lenta porque fue grande el dolor sufrido, pero si tú quieres, Dios poderoso te puede sanar. No me ilusiona la vida, extranjero. Si puedes, hazme morir antes y no me prolongues más la vida. ¿Qué hago yo solo en el mundo? Sin madre, sin la esposa, sin el hijo. ¿Qué soy yo? ¿Sino un árbol seco y estéril que solo sirve para el fuego? ¿Y todos estos compañeros que te rodean? Le preguntó Yashua. Ni ellos me conocen ni yo les conozco. Ni ellos me aman ni yo les amo. Ellos no me sirven para nada y yo no les sirvo para nada. Nulidad, vacío, olvido, cenizas que se lleva el viento, muerte que no devuelve presa. Nada, nada, nada.
Yasua irradió sobre él una poderosa corriente de amor que produjo un ligero estremecimiento en el enfermo mental y luego le preguntó: ¿Y yo también soy para ti vacío, olvido, ceniza que se lleve el viento? Los ojos de Yasua, húmedos de emoción, atrajeron la mirada de Jefté, que se quedó como pendiente de aquella mirada. ¿Tú? Parece que me amas y que yo necesito amarte, murmuró. El maestro le abrió sus brazos y aquel enfermo del alma se arrojó en ellos, sacudido por los sollozos. Amigo, hermano mío, díjole suavemente Yasua mientras lo estrechaba contra su pecho. Para la bondad de Dios no hay dolor que sea incurable, ni herida que no pueda cicatrizarse. Aún puedes esperar y confiar en que una luz nueva ilumine tu camino, Jefté. ¿Quieres prometerme que esperarás? ¿Quieres confiar en mí, que soy tu amigo de corazón? ¿Quieres creer que te hablo con el alma asomando a mis labios? Háblame, ¿no me oyes? Los sollozos del enfermo se habían calmado lentamente hasta llegar a un silencio profundo, en el cual parecía no sentirse ni aún su respiración. Con la cabeza apoyada sobre el pecho del maestro, parecía dormir en un plácido sueño. Yasua comprendió que la crisis provocada por él, buscando la curación, había pasado, y que su despertar sería la luz nueva para aquella mente torturada por las terribles y dolorosas imágenes que tan fuertemente lo habían atormentado. Simónides observaba desde cierta distancia y su viejo corazón se estremecía de emoción ante el cuadro magnífico que no era de la tierra, del amor divino del Cristo desbordándose sobre un infeliz demente olvidado de todos. ¿Quién otro que el Mesías, Rey de Israel, puede hacer cosa semejante?, murmuraba el anciano a media voz, mientras hacía esfuerzos porque la emoción no le arrancara lágrimas. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si habéis permitido que estas maravillas de poder y de misericordia vean estos ojos de tu siervo, ¿qué mucho será que yo te ofrezca hasta el último aliento de mi vida para hacer triunfar tu enviado divino ante la faz de la tierra? ¡Judá! ¡Judá! ¡Esther, hija mía!, gritaba, preparada todos los lisiados y enfermos en el pabellón grande, en la sinagoga, para que nuestro Señor los vea a todos reunidos y les cure a todos. Pronto, pronto, que todos serán servidores suyos y que lo aclamarán como rey. Calma, Simónides, le dijo Judá, asombrado de ver la prisa y la exaltación del anciano. Acordaos que Yasua no quiere la publicidad y tú estás hablando demasiado alto. Tienes razón, hijo mío. La felicidad de tenerle a la vista me saca de quicio, me vuelve loco. Lo comprendo, Simónides, pero debemos ante todo tener prudencia para no comprometerlo. Y aunque no estamos aquí bajo la jurisdicción del Sanedrín de Jerusalén, ya sabes que el alto clero con Agripa y Antipas y con los gobernadores romanos se entienden muy pronto cuando les conviene. Dejemos a Yasua hacer las cosas con la discreción y prudencia que acostumbra. Podemos estar muy seguros de que todos los enfermos serán curados. Observemos entre tanto a Yasua y Jefté. Cuando éste iba a despertarse, el joven maestro lo apoyó sobre el respaldo del banco, como estaba antes de la crisis, y al igual que si nada hubiera pasado, continuó hablándole. He tomado anotaciones para buscar a tu esposa y hacerla venir a reunirse contigo, le dijo. Es lo justo y creo que lo realizaré muy pronto con el favor de Dios. Judá, dijo Yasua en alta voz, ¿quieres venir un momento?
El exdemente miraba a todos con ese aire de extrañeza del que despierta en un lugar desconocido. «Aquí estoy, Yasua, ¿qué me quieres?» «Supongo que tendrás algunos amigos fieles en Roma, entre las amistades de tu noble padre adoptivo», le dijo. «¿No podrías averiguar qué ha hecho el tribuno Marcio Fabio, que hace 4 años estuvo en Listra de Pisidia, de la esposa de Jefté de Listra que está aquí presente?» «¿Marcio Fabio?», exclamó Judá. «Fue un grandísimo pillo que murió abierto de una estocada por uno de los muchos enemigos que su felonía le había creado». «Justicia de los dioses», exclamó Jefté. «¿Qué habrá sido de mi pobrecita Soemia, tan suave y dulce como una tórtola?» «¿Soemia era tu esposa?», preguntó Judá. ¡Oh, juicio de Dios! Se habló mucho entre los enemigos de Marcio Fabio de una hermosa esclava Pisidia que era una maravilla tocando la cítara y a la cual su amo vendió porque no consiguió someterla a su capricho, aunque la hacía azotar. Era ella. Estoy seguro que era ella por la cítara y por la rebeldía para someterla. Oh, mi Soemia fiel y noble como una gacela, para el amado de su corazón. Búscamela, tú que conoces las madrigueras de Roma y las fieras que la habitan. Búscamela, 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 gritaba Jefté, acercándose con febril ansiedad a Judá, como si quisiera descubrir su Soemia tras de la sombra de aquel. Yasua dio una mirada de inteligencia a Judá, que le contestó prontamente: «Sí, amigo, descansa en mí, que yo despacho ahora mismo un correo a Roma para traerte a Soemia». La compró una de las más ricas damas romanas, Fulvia, respetable anciana, sobrina de aquella Fulvia, esposa de Antonio, el amante de la célebre reina egipcia Cleopatra. Su palacio es tan conocido en Roma y tantas veces estuve en él que iría en una noche oscura y con los ojos cerrados. Por suerte para tu Soemia, esa casa es de la antigua Roma, de aquella en que vivieron las nobles matronas guardando su casa, mientras hilaban el lino y la lana para las togas de los esposos y de los hijos. Vive recluida con su esposo paralítico y su mundo está circunscrito a las verjas que cierran los jardines y bosques que rodean su morada. Muy cerca de la suya se encuentra la hermosa villa en que pasé los 5 años que vivió conmigo mi padre adoptivo. Tengo en aquella mi casa el mayordomo y la servidumbre antigua, que fue de él y que por herencia suya me pertenece. Ya ves, pues, Jefté, si tengo en mis manos los medios para traerte a tu Soemia». «Ya está hecho», dijo Yasua. «Dios lo quiere así. Bendigamos su bondad y misericordia con sus criaturas». «Jefté, amigo mío», le dijo, «ahora no dirás que estás solo en el mundo y que todo cuanto te rodea es olvido, silencio, polvo y ceniza que se lleva el viento, ¿verdad? Pero vosotros, ¿por qué hacéis todo esto conmigo?», preguntó, como si de pronto le acometiera el temor de verse burlado por una engañosa ilusión. «Nuestra fe nos manda», díjole Yasua, «que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos, lo cual significa el deber de hacerte todo el bien que deseamos para nosotros». «¿Y sois del país de Israel? Entonces vuestro Dios es el mejor de todos los dioses, porque ordena el bien, la justicia y el amor. Soemia y yo seremos adoradores de vuestro Dios, que es el único Señor de los mundos y de los seres», le interrumpió el maestro. «Todo lo demás son creaciones de los hombres y fruto del atraso y la ignorancia de la humanidad». Esa misma tarde escribió Judá una epístola a la matrona romana Fulvia que comenzaba así:
excelentísima amiga de mi padre adoptivo, a quien ambos hemos amado tanto. Acto seguido, le exponía la dolorosa situación del esposo de Soemia, la tragedia sufrida por ambos 4 años atrás y la necesidad que sentía todo noble corazón de reunir nuevamente esos dos seres cuya cruel separación les hacía infortunados. Judá añadía que él estaba dispuesto a pagar el precio que Fulvia pusiera a su esclava Soemia. «Yo la compraré», decía Judá, «no para que sea mi esclava, sino para devolverla a su verdadero dueño, el esposo que la llora como muerta». La epístola salió en el primer barco de la flota de Simónides que zarpó a la mañana siguiente. La llevaba el capitán con encargo expreso de entregarla de inmediato y traer la contestación. Yashua quiso aprovechar esta oportunidad para hacer con sus poderes internos una experiencia que aún no había hecho en casos análogos a este. Supo que la noble matrona romana, que tenía a Soemia como esclava, padecía con la parálisis que había atacado desde varios años atrás a su marido. «Quiero», pensó, «que en el momento que su inteligencia acepte devolver a Soemia a su esposo, el paralítico sea curado de su mal. Lo quiero, Padre mío, bondad suprema. Lo pido yo que he aceptado el más grande sacrificio que puede hacer este hijo tuyo, Señor, por la salvación de sus semejantes. Lo quiero, lo pido, lo reclamo con todas las fuerzas de mi espíritu». Y pensando así, su alma lúcida, radiante de amor y de fe, fue cayendo como en un éxtasis de amor supremo y de voluntaria entrega de cuanto era a su Padre amante y amado. Y en la semi-inconsciencia de ese sublime estado espiritual, que muy pocos encarnados conocen, continuaba murmurando en voz queda, suavísima: «Todo para ti, Padre mío, todo para ti y para ellos. Para mí, el dolor, la ignominia, el oprobio, los ultrajes y la muerte. Así lo quiero, así lo reclamo, así te lo pido». Las inteligencias encargadas de recoger los pensamientos sublimes y heroicos de los hombres en favor de sus semejantes recogieron sin duda los de Yashua, que era como una explosión de estrellas en la inmensidad de los espacios. Su luz, su fuerza sobrehumana, por su heroico desinterés, debió formar necesaria y lógicamente una corriente poderosa en idéntico sentido, modo y forma en que la creó su autor. Cuando este secreto poema del alma de Yashua, solitario en su alcoba en la posada Buena Esperanza, se desarrollaba sin ruido en el fondo de su propio yo, en la otra orilla del Mediterráneo, en la costa occidental de Italia, a la orilla del mar, en la región del Lacio, donde las antiguas familias patricias tenían sus villas de reposo, en los ardores del estío, bajo las frondosas arboledas y entre un laberinto de macizos cubiertos de flores, una anciana de blanca cabellera, la dueña de aquella posesión, se hallaba tendida en un canapé. A su lado, una bella joven de mirada melancólica que ejecutaba una hermosa melodía en la cítara. «Soemia», le decía la dama cuando terminó de tocar, «¿serías capaz de privarme de tu compañía y de tu música si de pronto trajeran la noticia de que tus familiares te han encontrado?» «Mi señora, pensad cómo se ama a una madre, a un hijito, a un esposo. Tendría grande pena de abandonaros, pero ¿qué estoy diciendo? Si yo soy vuestra esclava,
y sin vuestro beneplácito jamás podría apartarme. Desde que viniste a mi lado, estoy luchando conmigo misma para no quererte, Soemia, sino como a una sierva que me complace en todo, por el temor de que tu situación cambie de pronto y yo pueda perderte. Bien, ves que la parálisis de mi marido me deja en una soledad completa. Mis 2 hijos murieron con gloria en las naves del Estado y solo de año en año veo a las nueras corintias. Oh Soemia, si en vez de nacer en Listra hubieras nacido en el Lacio, en esta deliciosa villa a orillas del mar, y hubieras sido mi hija. La joven recostó confiadamente su cabeza sobre la mano de su ama, que caía al borde del canapé, y lloró silenciosamente. ¿Cuánto amas a los tuyos, Soemia? Yo te prometo reunirte a ellos si les encontramos aún vivos, pero yo pondría precio a esa libertad. Y ya que nada posees en tu país, porque vuestros bienes fueron confiscados y vendidos, yo te adoptaría por mi hija conforme a la ley, y vivirías con los tuyos en este palacio de verano, retirados de las vergüenzas de Roma, que no es por cierto la que conocieron mis abuelos. Era este el mismo momento en que el gran ungido, elevado al infinito en el éxtasis divino de su oración de amor por sus semejantes, reclamaba de su padre el poder de curar a distancia la parálisis del marido de Fulvia, ama de Soemia, si aquella mujer daba la libertad a su esclava. El mar estaba de por medio entre Yasua, que emitía aquellos sublimes pensamientos como cables de oro conductores de su formidable energía, y el anciano matrimonio de Lacio, mas la distancia nada es para la transmisión del pensamiento, cuando la fuente de que emana es límpida y pura, y es el amor quien lo impulsa. Fulvia, Fulvia. Oyeron de pronto el grito de Flaminio, que desde un balcón llamaba a su esposa. Soemia corrió la primera y encontró al anciano de pie junto al balcón abierto. «Estoy curado», decía a gritos. Fulvia llegó y se quedó paralizada de asombro. «Cuando dormía», siguió diciendo Flaminio, «soñé que un hermoso mago, joven y bello como un dios Apolo, me levantaba del lecho y me mandaba caminar. Cuando me desperté, vi blandos mis pies y manos y que me obedecían dócilmente. Los dioses han tenido piedad de nosotros». Ambos ancianos se abrazaron llorando de felicidad. Y Soemia pensaba: «Solo yo no tengo dicha alguna en el mundo, en medio del cual estoy sola como una hierba inútil que no sirve sino para pisotearla y quemarla». Iba a romper a llorar con indecible amargura cuando una imagen impalpable y tenue se diseñó ante ella en la penumbra de la habitación. Era un hermoso joven de cabellos y barba rubia, con ojos luminosos y claros como reflejos de un sol de ocaso. «El Apolo que curó al amo», dijo, e hizo señal de silencio a los 2 ancianos que estaban percibiendo también la visión en la penumbra del cortinado púrpura que cubría el balcón. Los 3 cayeron de rodillas y la aparición se hizo más y más perceptible. «No soy un mago», dijo con voz suavísima. «Soy el Mesías salvador de oprimidos y sufrientes que esperan con fe y amor, el anunciado por los augures y profetas de todos los pueblos que adoran al Dios único, Señor de todos los mundos. Soy la fe, la esperanza y el amor, y porque los hay en vosotros, estoy aquí en espíritu
para consolar vuestras almas y decir a Soemia que Jefté, su esposo, vive y que pronto se reunirá con ella. Contad 18 días desde hoy, y os llegará epístola de Antioquía con la noticia que os anticipo, una fe nueva, la fe en el Dios único que gobierna los mundos, será para vosotros la estrella del reposo en los años que aún viviréis en la tierra. El pensamiento de los tres interrogaba: ¿quién eres? Soy el mensajero de ese Dios único que no admite rivales en el corazón de sus hijos. Llamadle Dios Amor, y Él reinará en vuestras almas como único soberano. La aparición se fue disgregando como una nube de gasa blanca que el viento destejiera hasta quedar tan solo el sitio vacío en la penumbra en que se había formado. Aquellos tres seres arrodillados no acertaban a moverse ni a hablar, y solo sus miradas se interrogaban mutuamente. La poderosa vibración se fue también extinguiendo en el ambiente, y Flaminio fue el primero que pudo levantarse. Levantó a su esposa y luego a Soemia, que más sensitiva que los otros, fue quien más percibió la profunda sensación de lo infinito y extraterrestre que allí había subsistido por unos momentos. Yashua, por su parte, al despertarse a la realidad física, estaba seguro de lo que había ocurrido allá en la otra orilla del Mediterráneo, pero guardó silencio porque aún no había a su lado ningún preparado para comprender las ocultas verdades que guarda el Supremo en la inconmensurable grandeza de sus leyes eternas. Baltasar, Gaspar y Melchor, los videntes de la luz divina y mis maestros esenios comprenderían lo que acaba de ocurrir, murmuró el joven maestro a media voz. Mientras no llegue toda la humanidad a lo que llegaron ellos, cuán incomprendido y solo deberé sentirme mientras viva como hombre. ¿Cómo se sentirán a sí mismos los que sigan andando sobre mis huellas? Encontramos nuevamente a los demás personajes que en los suburbios de Antioquía estaban aquella mañana y que, al igual que el mendigo del Arco del Triunfo, que el giboso encontrado a la llegada a Gisiba y el enfermo mental Jefté, fueron vueltos a la salud física y moral por la suprema energía del Verbo de Dios. Hemos narrado con detalles solo estas tres manifestaciones del poder divino en Yashua y la del romano Flaminio, porque fueron las más extraordinarias que se realizaron aquel día memorable, en el que puede decirse con toda verdad que quedó fundada en Antioquía la primera congregación que años más tarde tomaría el nombre de cristiana. Gisiba y Carandama fueron llamadas después el Arrabal de los Santos, y fue la floreciente iglesia de Cristo que encontró el apóstol Bernabé, enviado desde Jerusalén por los 12, para cerciorarse de lo que ellos creían exageradas noticias referentes a la prosperidad espiritual y económica de aquella organización, abierta a todos los hombres y a todas las razas, tal como lo había soñado el Divino Maestro. Los fundamentos materiales de aquella primera y más floreciente congregación cristiana fueron los tesoros pertenecientes al príncipe Judá, hijo de Itamar, administrado siempre por el mago de los negocios honrados, Simónides de Antioquía, cuyo nombre originario era simplemente Simón de El Rogel, pues que había nacido en el Jardín del Rey, hermoso suburbio de Jerusalén, que conservó ese nombre desde que Salomón construyó allí el palacio para su esposa egipcia, hija del faraón. Al vulgar Simón le había añadido 2 sílabas para darle tinte griego
y ocultar así aquel terrible incidente en que casi perdió la vida, a no ser salvado por el príncipe Itamar de Jerusalén, como bien recordará el lector. Un tenue reflejo de estos sucesos se encuentra en las actas de los apóstoles, pero tan vagos e imprecisos que dejan muy en la sombra los grandes trabajos misioneros realizados desde 12 años antes de la muerte del Divino Redentor. En ninguna parte de Palestina y Siria adquirió mayor fuerza y esplendor la Santa Alianza que en la populosa Antioquía, cuya enorme población, venida de todas las partes del mundo, se prestaba a las 1000 maravillas para realizar el sueño divino del Cristo, la unificación de todos los hombres en una sola fe, en una sola esperanza y en un solo amor. Allí no se preguntaba, ¿cuál es tu fe, tu culto, tu religión? Sino, ¿cuál es tu pena, tu dolor, tu necesidad? Curado el dolor moral o físico, surge en los seres la gratitud como una hermosa flor exótica que se aclimata de inmediato en las almas redimidas por el más puro y desinteresado amor. Cuando nuestros amigos llevaban ya 20 días en la opulenta metrópoli oriental, llegó de Roma una nave de la gran flota que enorgullecía a Simónides. Y a bordo de ella venía el mensajero enviado por él para tramitar secretamente con el ministro Sellano, favorito de Tiberio emperador, la reivindicación de la esposa e hijos del príncipe Itamar de Jerusalén, en forma de que no pudiesen ser molestados por ninguna autoridad representativa de César en Palestina y Siria, y tuviera la libre posesión de sus bienes. Ya supondrá el lector que los ministros favoritos de aquel tiempo no eran diferentes de los actuales, lo cual quiere decir que uno era el documento oficial que acreditaba dicha reivindicación, firmada y sellada por el emperador, y otro, el documento secreto del ministro, por el cual aconsejaba, en previsión de un posible cambio de la voluntad voluble del omnímodo y absoluto soberano, que los bienes de fortuna pertenecientes a la mencionada familia estuviesen a la sombra de varios nombres de personas cuya amistad era conveniente a Roma. Y el sagaz ministro, en pocas palabras, hacía comprender el profundo significado de su consejo. Una cabeza se corta de un golpe. Muchas cabezas exigen una combinación de hábiles golpes para no dejar rastro. Tu generoso regalo, buen Simónides, merece este consejo que en muy raras ocasiones doy, y puedes estar seguro de que quedo a tus órdenes para cuanto necesites en Roma. No era para menos, pues el hábil ministro de Tiberio había recibido un envío de Simónides de 10 libras de oro en barrillas. ¡Qué bueno es el oro para comprar la voluntad de los miserables!, decía el anciano, acostumbrado ya a ver de cerca las ruindades humanas. Las vidas de los que amamos y su dicha y su paz, continuaba filosofando fríamente, valen mucho más de lo que he mandado a las arcas de ese bastardo con alma de chacal. Y el genial talento comercial de Simónides puso la cuantiosa fortuna de Judá y su familia, que él llamaba los tesoros del rey de Israel, bajo el escudo de 6 nombres, para él de absoluta confianza. Judá, hijo de Itamar, su verdadero dueño. El príncipe Melchor de Joreb, el Hak Ben Faki de Cirenaica, el Chif Hilderín de la Arabia Occidental, de Zambalá de Chipre, su agente en Roma, desde que entró al servicio de Itamar, y de Helena de Adiabenes, madre del joven rey Isate Abeneric de Sinar en la Mesopotamia. De todos ellos tenía el anciano en su poder crecidos depósitos en oro y letras a cobrar que le servían de garantía en caso de fallecimiento o de cualquier otra eventualidad. Bien seguro del éxito en sus hábiles combinaciones financieras, el buen anciano presentó a Yashua un papiro con todo detalle y en presencia de Judá y Faki le dijo: «Mi soberano señor rey de Israel,
dignaos poner aquí vuestra firma como aprobación de las medidas de seguridad que tomo de los cuantiosos tesoros de vuestro reino. Yasua lo miró sonriente. Mi buen Simónides, le dijo, con su habitual dulzura, ¿cuándo te convencerás de que en mi reino no es necesario el oro? Sí, mi señor, será como dices, pero mientras no te veas sentado sobre el trono de Israel y dueño de todo el mundo, mi deber es asegurar los caudales con que se fundará tu reino dentro de breve tiempo, contestó el anciano, manteniéndose ante Yasua con el papiro extendido y la pluma de garza mojada en tinta. Bien, Simónides, si para tu paz es necesaria mi aprobación de tus actos administrativos sobre estos valores, aquí tienes mi firma que te doy de buena voluntad. No hubo templo ni altar, solo corazones rotos y una luz que no los evitó. Allí donde las lágrimas se secan con promesas y el amor no juzga, el Cristo dejó su huella, porque cuando el Verbo camina por los márgenes, nace una iglesia que no necesita nombre, solo almas dispuestas a recordar. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo Jisiva y Karandama. Este capítulo representa la fundación vibracional de lo que más tarde será conocido como la primera Iglesia Universal de Cristo, no como institución, sino como red espiritual de almas redimidas. Jisiva y Karandama, suburbios de Antioquía, son en realidad zonas liminales, territorios rechazados por el poder político y religioso, pero fértiles para la revelación espiritual, tal como en muchas tradiciones sagradas, lo marginal es el portal por donde desciende la luz. Los tres personajes centrales de este capítulo, Epífanes, Nelio y Jefté, representan arquetipos del alma caída en distintas formas: la soberbia que espía, la inocencia herida antes de nacer y el linaje noble que sufre la injusticia. Sus sanaciones evocan prácticas de restitución vibracional presentes en los templos egipcios, esenios, zoroástricos y védicos. El acto de sanación a distancia, activado por el gesto de justicia de Fulvia, se alinea con las enseñanzas de las escuelas atlantes y tibetanas, donde la voluntad compasiva es canal de curación interdimensional. Este gesto revela la liberación del otro, es siempre espejo de nuestra propia redención. Simónides, desde la discreción, representa la sabiduría antigua que conoce la importancia del sostén energético, económico y legal de la obra crística. Su labor recuerda a los guardianes ocultos que, en cada época, cuidan que el fuego no se extinga. Puente con la historia sagrada del capítulo Jisiva y Karandama. Este capítulo no solo anticipa, resignifica el origen de la Iglesia en Antioquía. Así como los sabios del desierto prepararon el camino a los profetas, así como María Magdalena sostuvo al Cristo desde la sombra, así como los esenios preservaron la vibración del Verbo siglos antes de su llegada, aquí el reino comienza sin nombre y su altar no es de piedra, sino de carne restaurada. Antioquía será recordada por los textos, pero Jisiva y Karandama son el verdadero origen. Allí no se proclamó doctrina, se vivió el amor encarnado, se curó sin preguntar, se restituyó sin condenar, porque el reino no nace con decretos, nace con actos de compasión irreversibles.
Allí donde el mundo descarta, el Cristo levanta su reino, porque no hay templo más sagrado que un alma redimida por el amor. Te espero en el próximo capítulo, el Shif Ilderín. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.